Nunca dijeron. 3 brutales momentos que cambiaron todo al llegar el gobernador a medianoche. La noche cayó sobre el pueblo como un manto oscuro y pesado, y los rumores empezaron a correr como rayo. ¿Quién iba a imaginar que el nuevo gobernador haría su llegada en plena oscuridad, a la medianoche? Las luces de las calles parpadeaban, revelando sombras inquietantes y sutiles susurros de los vecinos que se miraban con ojos llenos de pánico. Algo extraño estaba por suceder y nadie estaba preparado. Los primeros en escuchar el motor de la camioneta fueron los gatos, que maullaron nerviosos, sintiendo la tensión en el aire. De pronto, el solitario faro de la estación comenzó a fallar, emitiendo destellos erráticos que parecían advertir sobre los peligros que se acercaban. Unos niños que jugaban a lo lejos se detuvieron, sus risas se convirtieron en murmullos, atrapados entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué traía consigo aquel hombre que nadie conocía? Pero lo más escalofriante aún estaba por venir. Al abrirse la puerta de la camioneta, el gobernador emergió con una mirada que helaba la sangre. Vestía un abrigo negro que parecía absorber la poca luz de aquella noche gélida, y en sus manos, un viejo libro cubierto de polvo que hizo retroceder a algunos adultos. ¿Qué significaba eso? La multitud contenía la respiración, y la ciudad parecía girar en torno a ese instante. Con cada paso que daba, las miradas se tornaban más sombrías, una sensación de que el aire se tornaba más denso. Comienzos y finales, se sentía como si la propia esencia del pueblo estuviera a punto de cambiar. Nadie había percibido la creciente nube de tensión que se cernía sobre ellos, pero todos la sentían, como un abrazo helado en la nuca. ¿Qué podría esconder aquel libro maldito? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, golpea ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y déjame un comentario, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Siempre me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. En medio del caos, el gobernador, con una voz profunda, comenzó a leer en voz alta del libro. Las palabras parecían flotar en el aire, y de repente, se sintió un viento helado que trajo consigo murmullos y ecos del pasado. Las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez se apagaron del todo. Uno que otro gritó, y un llanto lejano resonó entre los edificios. La incertidumbre se apoderó de todos. ¿Qué había desatado el gobernador con aquellas palabras? Pero lo más inquietante de todo fue cuando uno de los niños de la multitud comenzó a convulsionar lentamente, su rostro marcado por la confusión y el terror. Justo después, un grito desgarrador salió de su pecho al ver algo que nadie más podía percibir. La noche había cambiado drásticamente y todos querían saber qué más podía suceder. ¿Era posible que aquellos antiguos secretos que el pueblo había enterrado estuvieran regresando? ¿Por qué el gobernador había decidido revelarlos esta noche? La oscuridad apenas comenzaba a develar su misterioso juego. El silencio se apoderó del pueblo, quebrado solo por el susurro del viento que parecía llevar consigo susurros de antiguas leyendas y secretos inconfesables. La multitud, paralizada, presenció cómo el niño se desplomó al suelo, sus ojos abiertos reflejando una mezcla de terror y asombro, como si hubiera vislumbrado un mundo más allá de este. El gobernador, sin inmutarse, continuaba con su lectura, sus labios moviéndose a una velocidad inquietante. Cada palabra pronunciada parecía arrojar sombras más profundas sobre el ya sombrío paisaje. De pronto, las palabras resonaron en el aire con una fuerza distinta. Despierta la memoria olvidada, desata el caos enterrado. Quintana, un anciano del pueblo que había vivido con temor a las historias que su abuela le había narrado sobre su infancia, se sintió temblar al escuchar estas palabras. No, detente, gritó, empujándose entre la multitud. Tenía que hacer que el gobernador se detuviera, que cerrara ese libro maldito. Pero sus piernas no le respondían, el suelo parecía estar pegado a sus pies, como si la oscuridad misma estuviera tratando de atraparlo. Mientras tanto, las luces de la plaza comenzaron a titilar de nuevo, pero esta vez en un patrón perturbador, como si latieran en sintonía con el corazón de la multitud. Hubo un leve aumento en la temperatura, el ambiente se tornó pesado y cargado de una energía palpable, casi eléctrica. Las miradas se entrelazaban, reflejando la desesperación y el creciente desconcierto. Pero para algunos, esa sensación parecía un llamado, casi una invitación a descubrir lo que se ocultaba tras la sombra.
Una mujer mayor empezó a murmurar en voz baja, poniendo las manos sobre su pecho. Es hora de recordar, decía, mientras una mirada de desafío brillaba en sus ojos. Los murmullos escalofriantes se convirtieron en un coro vibrante, una melodía oscura que llenó el aire. Las tensiones ocultas empezaron a aflorar con cada palabra del gobernador, resonando como ecos de viejas rencillas entre familias y amigos. Nadie estaba a salvo en ese momento. Fue entonces cuando varios de los niños, viéndose afectados por la extraña atmósfera, comenzaron a unirse, sus voces acompañando a la de la anciana. Susurros se volvieron gritos, formando un canto que resonaba con la fuerza de una tormenta. La noche avanzaba, y el regreso de esos secretos olvidados comenzó a tomar forma. Sin previo aviso, el viento sopló con ferocidad, arrasando con el polvo del pueblo, reavivando recuerdos de tiempos pasados llenos de sufrimiento y sacrificio. El gobernador levantó la mirada por primera vez, algo chispeando en su mirada oscura. Había un brillo, casi de satisfacción, como si estuviera disfrutando de la conexión entre su recitación y la reacción de la multitud. Sigan cantando, ordenó. Despierten a los que están sumidos en el letargo, porque esta es solo la introducción. La multitud se estremeció, al entender que lo que había comenzado era solo un preludio de algo mucho más profundo y oscuro. Los rostros se volvieron aún más pálidos, como si hubieran visto un espectro. Uno a uno, los antiguos conflictos y secretos comenzaron a desenredarse, pero nadie sabía cuál sería el precio a pagar. Y de repente, la tierra tembló. Un estruendo resonó bajo sus pies. La plaza se partió en dos, creando una grieta que parecía devorar el suelo. Desde lo profundo de esa apertura, un humo denso y sofocante surgió, llevando consigo chillidos apenas audibles que parecían atravesar la barrera del tiempo. El pueblo estaba a punto de encontrar más de lo que había deseado. La necesidad de enfrentarse a su propio pasado se las arreglaría para superar cualquier temor. Antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de la grieta. Su presencia se sentía más pesada que el aire mismo, y los rostros de los presentes se congelaron, incapaces de moverse. ¿Quiénes son estos que se atreven a despertar lo que había permanecido en silencio? Resonó una voz grave, sacudiendo a la multitud. Los corazones latían descompasadamente, y mientras el frío del miedo invadía el alma de todos, una pregunta estremecedora resonó en la mente de cada uno. ¿Qué otras pesadillas estaban a punto de liberarse de la oscuridad? La figura emergida de la grieta se erguía imponente, su rostro cubierto por una capucha oscura que ocultaba detalles inquietantes. El silencio que siguió a su pregunta se volvió denso, como un manto de niebla que aplastaba el pecho de todos los presentes. Quintana, en el fondo de su desesperación, encontró el valor para acercarse, aunque el horror en sus ojos contrastara con la rabia palpitante en su pecho. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz temblorosa pero firme en el eco de la angustia colectiva. La figura se inclinó hacia él, y en ese movimiento, la atmósfera se volvió aún más fría. Soy la resurrección de los recuerdos que has intentado borrar, la sombra de lo que no deseabas enfrentar. La voz resonó, un eco de lamentos y promesas no cumplidas. El anciano sintió como un sudor frío le recorría la frente, mientras su mente navegaba en un océano de terror y posibles verdades. Detrás de él, la multitud comenzó a murmurar, el terror transformándose en incertidumbre. Recuerdos, alguien susurró desde la primera fila, recuerdos que creíamos olvidados. La anciana, aún con las manos sobre su pecho, asintió, reconociendo que cada figura que emergía del humo parecía un reflejo distorsionado de su propia historia, de su propio pueblo. Los murmullos se convirtieron en gritos de reconocimiento. Algunos vieron rostros familiares en la oscuridad, otros en cambio, imaginaron a aquellos que habían perdido, a los que nunca tuvieron una despedida digna. El miedo era tangible, el fragor del pasado se alzaba como un huracán en el corazón del pueblo. Desataremos la verdad, continuó la figura. Vuestros propios miedos, susurros de traición y pérdida, todos a la luz. Hoy, la justicia tiene un nombre. Con un gesto, la grieta se expandió, y de ella emergieron más sombras, phantoms que giraban, danzando con una energía que parecía devorarlo todo. Las luces de la plaza temblaron con más fuerza. La multitud, dividida entre avanzar o retroceder, sintió como un tirón espiritual los unía hacia el centro, como si una fuerza irresistible reclamara su atención. Quintana miró hacia atrás y vio los rostros de sus amigos, de sus vecinos, llenos de angustia y confusión. ¿Qué habían hecho para merecer este momento? ¿Qué secretos habían enterrado? Justo cuando comenzó a entender la magnitud del caos que se avecinaba, un ruido ensordecedor hizo eco. Una vez más,
La tierra tembló, pero esta vez parecía responder a un llamado ancestral. La grieta comenzó a cerrarse, pero no antes de que otro grito desgarrador surgiera de las sombras. Recordar es sufrir, pero también es sanar, resonó otra voz. Los ojos de Quintana se abrieron como platos al reconocer esa voz. Era su madre, perdida hacía años en el abismo del olvido. La emoción lo abrumó, pero justo antes de que el pánico se apoderara de él, un relámpago iluminó el cielo, como si las fuerzas de la naturaleza alinearan sus energías para la batalla que se aproximaba. La figura se reía, una risa encantadora y aterradora a la vez, mientras el pueblo descendía entre recuerdos y revelaciones, una batalla por la verdad en la que tendrían que elegir, enfrentarse a sus propios demonios o dejar que la oscuridad reinara. Ya no solo el pasado estaba a punto de ser liberado, el futuro entero del pueblo pendía de un hilo delgado, una constante danza entre el olvido y el recuerdo. «¿Escuchas eso?», dijo la anciana, su voz ahora llena de determinación. «Es el eco de nuestras elecciones. Y es hora de que tomemos una decisión». El pánico los envolvió como un torbellino, cada elección resonaba en sus corazones. El tiempo se había acabado y una nueva pregunta aterradora surgió entre ellos. ¿Qué parte de su historia estarían dispuestos a revivir para poder avanzar? La tormenta rugió nuevamente, y el pueblo, dividido entre el pasado y el futuro, miró hacia la grieta, enfrentándose al abismo de lo desconocido. ¿Pero lo desconocido es realmente un enemigo, o una oportunidad disfrazada? La respuesta estaba a punto de revelarse, en un giro inesperado que nadie podría anticipar. La plaza temía lo que sucedería a continuación, y la atmósfera estaba cargada de un escozor que se atascaba en la garganta de cada amante del drama. Quintana sintió como el aire se tornaba pesado, como si 1000 ojos invisibles los observaran desde donde se alzaban las sombras. La figura enfundada en su oscura capa había encendido una chispa de valor en algunos, pero el terror seguía siendo el rey del instante. Las sombras danzantes adquirieron formas más definidas, cada una retratando a un ser que había sido parte de la historia de la aldea. Parecía que no solamente se liberaban recuerdos, sino que se ocupaban los espacios vacíos de almas perdidas. Un hombre mayor, conocido por todos como Paco, comenzó a gritar, apuntando hacia una figura que se asemejaba a su hermano, desaparecido hacía años en circunstancias brutales. «No. No puede ser», sus palabras fueron un grito desgarrador que rompía el corazón del pueblo. Las lágrimas caían como torrentes, pero la figura de la capucha seguía impasible, sonriendo ante la desolación. «Cada uno de vosotros tiene miedo a enfrentar la verdad. No por lo que ocurrió, sino por lo que elegisteis olvidar», declaró, y su risa reverberó en el silencio. Se oyeron nuevos gritos mientras más figuras emergían de la grieta, la angustia desafiante de los presentes crecía, desplazando la duda hacia un abismo del que ya no podían huir. La anciana se hizo más firme, moviendo sus manos en el aire como si invocara algún tipo de orden en este caos. «Escuchad. Este es el momento de enfrentar nuestra verdad. No tengáis miedo». «¿Enfrentar qué verdad?», replicó alguien desde las sombras, temblando, incapaz de soportar la carga de lo que había hecho. «¿Qué hacemos, anciana? ¿Revivir lo que nos destruyó?». Su voz resonó con el eco de 1000 almas y Quintana sintió el nudo en su garganta hacerse más doloroso. La decisión que se cernía sobre ellos era más que una simple elección. Era la llave para liberarse de las cadenas del pasado. Una luz intermitente iluminó la plaza, y en ese momento de confusión, 3 figuras se acercaron corriendo, mirando aterrorizadas los rostros familiares que emergían del horror. Eran sus hijos, buscando seguridad entre la multitud de adultos llenos de dudas. «Papá. Mamá», gritaban. Sus voces temblorosas atrajeron la atención de todos, uniendo el dolor generado por el miedo con la esperanza aspirante del futuro. Quintana sintió que su corazón se rompía, sabiendo que debía abrirse a esas voces a pesar del torbellino a su alrededor. «Se los llevarán, a todos, si no nos unimos», murmuró la anciana ahora con tono apagado, su mirada fija en la grieta que chisporroteaba en medio de sombras grises. «Debemos enfrentarlos, en unidad». Quintana sintió que una fría brisa recorría su espalda, y al mirar, vio a más figuras asomándose, rostros de los que parecían familiares pero que nunca había conocido. Eran la manifestación de secretos ocultos en cada rincón del pueblo. Con un grito de coraje, la anciana levantó los brazos al cielo cargado de tormenta. «No los dejemos tomar más de nuestra historia. Esto es nuestra vida, y debemos combatir». Las palabras de la anciana resonaron como un tambor en los corazones de los presentes, y, por un instante, la incomprensión se disolvió. Quintana corrió hacia sus hijos,
Sus manos firmes se encontraron con sus gestos temerosos, y la bruma del pasado comenzó a despejarse, aunque el estruendo del cielo parecía aún más amenazante. Estamos juntos, dijo, abrumando todo el miedo con su amor. No dejaremos que los recuerdos nos consuman. Tomaremos el control. Un rayo cruzó el cielo cuando, justo en el momento en que la multitud se preparaba para unirse en una sola voz, la figura encapuchada levantó una mano. Demostraré que la elección que hagáis hoy determinará no solo vuestro destino, sino también el de aquellos que nunca debieron haber pasado. ¿Estáis preparados para conocer las verdades ocultas? ¿O preferiréis seguir siendo prisioneros de vuestros propios miedos? Las sombras oscilaron, envolviendo a todos en una neblina de incertidumbre. Quedaba una última pregunta en el aire, una que resonaría en sus almas. ¿Estás listo para enfrentar la verdad que ha estado esperando por ti, o permanecerás en la oscuridad de tu olvido? Los corazones latían desbocados, y el grito de la verdad estaba a punto de desatarse, abriendo posibilidades que jamás habían imaginado. ¿Quién podría resistirse a lo inevitable? El silencio se tornó denso como un manto, empañando las palabras que flotaban en el aire. Quintana pudo sentir cómo la atmósfera pulsaba alrededor de él, enredándose con los ecos de historias pasadas que languidecían en los corazones de sus vecinos. La figura encapuchada parecía saber cómo golpearlos donde más dolía, donde la culpa y el remordimiento se aferraban como garras. Dime, anciana, comenzó un joven con voz temblorosa desde la multitud. ¿Qué pasará si decidimos no escuchar? ¿Qué destino nos espera si ignoramos tus súplicas? La anciana, cuya sabiduría había escrito muchas historias en esos días sombríos, le respondió con firmeza. El olvido es un enemigo cruel. Recordar nos libera. Permitir que el pasado permanezca oculto perpetúa nuestro sufrimiento, nos convierte en prisioneros. Si no habláis, la oscuridad seguirá creciendo, y lo que teméis perder, lo perderéis irremediablemente. Las palabras de la anciana se deslizaban entre los cuerpos, un nuevo fuego empezaba a arder en sus corazones. Quienes temían enfrentar la verdad comenzaron a dudar. Quintana miró a sus hijos, observando el resplandor de sus ojos llenos de esperanza, una chispa que él mismo había olvidado. ¿Y si la verdad duele?, preguntó un anciano con el rostro arrugado, su voz un susurro quebrado. ¿Y si lo que descubramos nos arrastra más profundamente a esta oscuridad? ¿Y si no lo hacemos?, retumbó la figura en la capa, acercándose a él como una sombra amenazante. ¿Qué alternativa queda para aquellos que sienten que han sido juzgados? La historia se repite, y el ciclo de dolor no cesará. ¿Preferís enfrentar la luz o seguir vagando en la noche? La multitud se estremeció. Las visiones de sus miedos escondidos brotaron en sus mentes, imágenes de caídas, traiciones y ausencias desgarradoras. Quintana sintió un giro en su estómago, rememorando las voces de los que se habían ido, aquellos a quienes nunca tuvo la oportunidad de proteger. Debemos unirnos, exclamó, su voz resonando con una pasión que terminó por romper el velo de la indecisión. Si estamos juntos, incluso la verdad más dolorosa puede sanarnos. Nunca más seremos derrotados por las sombras. El viento aulló con fuerza, como si la plaza apoyara su llamado. De repente, el cielo se iluminó con un resplandor radiante. Las figuras que salían de la grieta comenzaron a materializarse y a tomar formas más humanas. Ya no eran meras sombras. Eran recuerdos vivos que empezaban a hablar. Voces suaves y familiares llenaban el aire, dulces como cantos de sirenas, pero llenas de advertencias. Paco, gritó alguien, viendo a su hermano por primera vez en años. ¿Eres real? ¿Por qué nos dejaste?, replicó la figura de su hermano, sus ojos llenos de dolor. La confusión inundó las expresiones de todos. Las sombras eran cada vez más presentes, trayendo consigo secretos que habían sobrevivido en el silencio. La anciana blanca como la luna, alzó con determinación su bastón de madera, y sus palabras resonaron más fuerte. Este es el momento de enfrentar lo que hemos escondido. No podemos permitir que el miedo determine nuestro futuro. Aprendamos juntos o fracasaremos como individuos. La figura encapuchada se rió con un tono sonoro, acariciando a la multitud con sus ojos oscuros. El camino que elijan hoy es su elección. Prometo que regresarán a mí si sucumbís a la duda. Pero si decidís enfrentar vuestros propios demonios, la vida que buscáis será justa, aunque dolorosa. Un rayo surcó el cielo, iluminando un instante en que las sombras parecieron disiparse, revelando las horribles verdades que se escondían bajo la superficie. Quintana sintió que la elección se acercaba. Su corazón latía con una ferocidad casi incontrolable y,
por un breve momento, la luz lo envolvió, prometiendo claridad en medio del caos, pero antes de que pudiera responder, un trueno ensordecedor resonó, desatando el despliegue de figuras que clamaban la verdad enterrada en sus corazones. El pasado está vivo, gritaron al unísono, mientras su eco reverberaba por la plaza. La pregunta quedó flotando en el aire, desbordante de tensión. Cuando todo esté dicho y hecho, ¿seréis capaces de vivir con lo que descubráis? ¿O el pasado volverá a morder si no tenéis el coraje para enfrentar la verdad de vuestros corazones? Al fondo, una sombra más se alzó, con intenciones que prometían cambiarlo todo nuevamente. El trueno resonó como un reloj marcando la hora de la verdad, y en ese instante, la figura encapuchada levantó su mano. A su alrededor, los murmullos crecieron en fuerza, una mezcla de miedo y ansias de respuesta. Quintana se sintió ahogado por la presión de las revelaciones, cada imagen oscura llamando a su puerta. «Enfrentad vuestros demonios, o seréis devorados por ellos», exclamó la anciana, mientras las sombras, con cada segundo que pasaba, aumentaban su intensidad, convirtiéndose en una masa oscura que danzaba descontrolada. Un susurro se alzó entre la multitud, como un eco del pasado. «Nunca dijiste nada», dijo la sombra de un hombre, su voz reverberando con un lamento que atravesó el corazón de aquellos que lo conocían. Quintana lo reconoció como Eloy, un amigo de la infancia que había desaparecido. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó un anciano, su voz quebrada por la confusión. «¿Por qué ahora, después de tantos años?». Su pregunta resonó con las preocupaciones de muchos, el miedo a lo desconocido tomando forma palpable. «Quiero que recordéis», respondió la figura encapuchada, su tono un abrazo helado. «Todos escondimos nuestros miedos, pero no hay poder en la mentira. Solo el reconocimiento trae liberación y dolor». El viento sopló, arremolinando hojas muertas a sus pies, e hizo que la anciana se tambaleara, perdiendo un momento la firmeza que la sostenía. Quintana dio un paso adelante, su voz resonando en sus propios oídos. «Estamos listos. Si el pasado ha de ser enfrentado, que así sea. La verdad nos unirá». Un murmullo de aprobación pasó por la multitud, un destello de coraje emergiendo de la desesperación. Pero justo cuando el calor de la valentía comenzó a calentarlos, la figura encapuchada sonrió. «No todos están listos para la verdad. Algunos prefieren las sombras, donde la culpa se disfraza de olvido». Las sombras se abalanzaron, sus formas comenzando a tomar rostros familiares, amigos, familiares, y seres queridos que habían partido sin despedirse. «Nos has olvidado», clamaban, y Quintana sintió que se le apretaba el pecho. «¿Por qué debiste dejarme, Quintana?», una voz conocida repitió, haciéndolo tambalear. Era su madre, su rostro lleno de reproches. Las lágrimas brotaron sin que él pudiera contenerlas, y el dolor crudo le atravesó la piel. «No. No es el momento», gritó, sintiendo que la confusión comenzaba a devorarlo. «Es cierto lo que dicen», continuó la sombra de su madre, dolorida. «¿Realmente creíste que el tiempo podía curarlo todo?». El nudo en su garganta se hizo inmenso, gritando por liberación, pero la verdad se resistía a dejarlo ir. Quintana miró a su alrededor y vio a sus vecinos luchando con sus propios fantasmas. La plaza había sido transformada en un campo de batalla emocional. «La verdad duele, pero el silencio puede llegar a ser insoportable», clamó la anciana, resonando con la fuerza del dolor compartido. «Si permitimos que el miedo teja su telaraña, jamás encontraremos el camino hacia la luz». La figura encapuchada se acercó todavía más y, con un gesto, significó el inicio de las revelaciones. Quintana sintió que su corazón se desbordaba, la mezcla de amor y culpa tumultuosa girando en su cabeza. Aquella noche psicológica lo llevaría a la frontera de su propio yo. «Entonces, ¿qué elegiremos?», la figura encapuchada preguntó, sus ojos hundidos un abismo tentador. «¿Retirarse a la oscuridad de la ignorancia, o recibir la cruda verdad que podría destruirles a todos?». La pregunta lo atravesó como un flechazo. Justo cuando un grupo de sombras se arremolinó a su alrededor, transformándose en recuerdos que se entrelazaban con su ser, Quintana supo que no había vuelta atrás. ¿Sería capaz de liberar aquellos secretos que llevaban décadas pudriéndose en su interior? La multitud volvió a gritar, esta vez clamando verdad, y Quintana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra que se alzaba, aquella que se parecía tanto a su propio reflejo, estaba lista para hablar, y su amanecer no sería fácil. «Las puertas del pasado están a punto de abrirse. ¿Sabéis cómo cerrarlas?», resonó la figura, mientras las sombras eran cada vez más vivas. El tiempo de la decisión se aproximaba, y ya no había más espacio para la duda.
Los corazones estremecidos palpitaron al unísono, mientras la respuesta resonaba, aunque no todos estaban preparados para enfrentar lo que vendría. La convocatoria estaba hecha, y el eco de la verdad, ahora más que nunca, estaba en el aire. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar para volver a escribir sus historias? Quintana tragó saliva, sintiendo la presión de la incertidumbre hacer que su pecho ardiera. Las sombras, cada vez más cerca, parecían susurrar secretos que habían estado atrapados en la penumbra durante demasiado tiempo. La figura encapuchada lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su exterior, hasta lo más profundo de su ser. El aire en la plaza se volvía cada vez más pesado, cargado con la electricidad del terror y la anticipación. La anciana alzó su voz, resonando contra el ruido de los ecos perdidos. Nadie puede escapar de su verdad. Es hora de enfrentarse a los monstruos que alimentamos en la oscuridad. Las sombras de personas que Quintana jamás habría querido ver estaban ante él. Eloy, con su sonrisa apagada en el rostro, su madre, cuya mirada parecía atravesarlo con un dolor indescriptible. Los murmullos crecieron, formando un canto de reclamaciones, y Quintana sintió que su mente se tambalearía bajo el peso de las revelaciones. ¿Qué has hecho para olvidarme?, le gritó Eloy. La tristeza dibujó una línea profunda en su rostro, y atrás, otros amigos desvanecidos también clamaban, llenos de tristeza y rencor. La figura encapuchada hizo un movimiento y el viento se convirtió en aullido, como si el mismo universo se uniera a sus lamentos. El pasado jamás fue polvo, la voz resonaba entre las sombras. Así como el tiempo contribuye a la memoria, también lo hace a las cicatrices abiertas. Hoy es el día de abrirlas. Quintana sintió que su estómago se encogía. Si enfrentamos nuestra verdad, ¿qué perderemos en el proceso? El sonido de su propia voz le resultaba extraño, como si no fuera él quien hablaba. Lo que no se puede soportar, gritó su madre, su sombra proyectando una imagen de un hogar desgarrado. Tú preferiste olvidarme, pero yo nunca te dejé, estoy aquí y mis labios nunca se cerrarán hasta que sepas lo que has hecho. Un estremecimiento recorrió la plaza. Su pasado, de esa manera, tomó forma y, al final, se había convertido en un ser aterrador que lo miraba de forma acosadora. Los aldeanos, aterrorizados, comenzaron a retroceder. Otros, en cambio, se acercaron un paso, su valentía creciendo entre el miedo. No. No dejaré que me controléis, gritó Quintana, el eco de su voz resonando en la penumbra. La figura encapuchada se mantuvo inmóvil, un espectador de su lucha interna. Despertar es un acto de valentía o de locura, contestó la figura. Pero analizad bien la elección que haréis esta noche. Algunos perdedores de la verdad se quedarán en el camino. Quintana miró a su alrededor. Todos vivían en una tensa expectativa, y a su lado, el anciano de la plaza comenzó a temblar, su rostro demacrado reflejando el horror. No podemos permitir que nuestros secretos salgan a la luz. Estamos listos para una tormenta. ¿Y quién está listo para la liberación?, cuestionó la anciana, su mirada penetrante como cuchillas. ¿Es la verdad un lujo que los vivos no pueden permitirse? Las sombras comenzaron a girar en círculos, cada vez más rápidas, como francotiradores silenciosos al acecho, esperando que alguien disparara primero y comenzara la batalla. Quintana sintió que su ambición de enfrentar el futuro se desvanecía, y el miedo al mismo tiempo lo invadía. Con el corazón palpitante, se preguntó, ¿quién estaba dispuesto a avanzar, a arriesgarse a perderse en el desierto de su propio dolor? La figura encapuchada le lanzó una mirada desafiante y respondió, ¿listos para cargar con la verdad? Un grito colectivo surgió de la multitud, desgarrando la noche. Era un llamado, un clamor, una súplica por rectitud en medio del caos de sus recuerdos. La tormenta del pasado se aproximaba. Quintana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, su decisión comenzó a formar humo en su mente. El camino hacia la verdad será nuestro perdón o nuestro juicio, inquirió la sombra de Eloy, cada palabra desgarrando el silencio. En aquel instante, Quintana se dio cuenta de que era el momento de elegir, pero antes de que pudiera gritar su decisión, la figura encapuchada levantó la mano, y la multitud contuvo el aliento. ¿Estarían preparados para enfrentar el apocalipsis emocional que se avecinaba? Las sombras parecieron bailar en un crescendo abrumador y todo se detuvo. ¿Serían capaces de liberarse de ello, o estarían condenados a vivir en el absurdo de su propia historia? La última palabra se asomaba en el aire, y la noche estaba a punto de tornarse negra de nuevo. La figura encapuchada hizo un gesto con su mano y, de repente, las oscuras siluetas que lo rodeaban comenzaron a cobrar vida.
Quintana sintió que el suelo bajo sus pies se transformaba en un mar de recuerdos desgarradores, cada olvido emergiendo como un espectro ante él. Eloy, su madre, y todos aquellos que había perdido se agolpaban en su mente, convirtiéndose en un coro de voces aturdidoras, cada una exigiendo su atención. ¿Por qué ahora?, preguntó Quintana, su voz casi un susurro, luchando por mantener su firmeza. ¿Por qué no me dejaron en paz? Porque no podemos ser olvidados, respondió Eloy, su rostro surgiendo entre las sombras. El dolor que pusiste bajo la alfombra ha crecido, y esta noche hay que enfrentarlo. ¿Tienes el valor para hacerlo? El eco de su pregunta reverberó en la plaza, y Quintana sintió que su corazón se aceleraba. Lo que enfrentemos esta noche puede cambiarlo todo, pensó, mientras la figura encapuchada asintió lentamente, un gesto cargado de significado. La anciana, que parecía la guardiana de los secretos, tomó un paso al frente. Habrá consecuencias, hijo mío. Hay una línea muy fina entre la verdad y el dolor inaguantable. ¿Está tu alma dispuesta a pagar ese precio? A medida que se apoderaba de la inquietud, la atmósfera vibraba con energía. Los aldeanos murmuraban, unas manos temblando al acercarse a la verdad, mientras otros retrocedían, temerosos del tormento que podría desencadenarse. Quintana cerró los ojos con fuerza, intentando encontrar el coraje. Imágenes de su pasado inundaron su mente, pero fue el rostro de su madre lo que lo atrapó. Esa expresión de dolor y amor perdidos era innegable. Te olvidé, soltó al fin, sintiendo que esas palabras iban a desgarrar su pecho. Te olvidé cuando más te necesitaba. Esa es la clave, susurró la figura encapuchada, su voz resonando como un eco de las verdades profundas. El olvido crea monstruos. Es hora de reconocerlos. Es hora de que el dolor resurja para que puedas reconstruir. La multitud empezaba a alinearse, quien llorando, quien con rabia, cada cual navegando en sus propios demonios. Quintana se dio cuenta de que no estaba solo, todos llevaban consigo historias que les quemaban el alma. La pregunta no solo era sobre él, sino sobre cada uno de los presentes. ¿Cómo hacían frente a los fantasmas que habían dejado que vivieran en la sombra? Desenmascarada a esos espectros, rugió el anciano, su voz vibrando como un tambor de guerra. La plaza sintió esa energía, cargada de algo primitivo, algo que prometía liberar los grilletes del pasado. En ese instante, los bordes de la noche comenzaron a desdibujarse, como si el tiempo se desvaneciera y todo el dolor se concentrara en aquel punto y momento. Quintana se sintió abrumado por la necesidad de gritar, de liberar no solo sus secretos, sino también los que lo rodeaban. La verdad era un peso, pero también podía ser un alivio. Carguemos juntos con nuestras verdades, gritó, alzando su voz con una fuerza nueva, como si al hacerlo pudiese plasmar su convicción en el aire pesado de la plaza. El clamor de la multitud creció, un murmullo esperanzador en medio de la tormenta, pero entonces, el cielo se rasgó con un relámpago, iluminando el oscuro rincón de sus miedos, y la figura encapuchada volvió a levantarse. Pero recordad, liberar la verdad puede tener un coste, a veces el precio es más alto de lo que estáis dispuestos a pagar. Las palabras cayeron como una sombra en la plaza y Quintana se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Con el corazón latiendo en su garganta y el estómago revuelto, miró a su alrededor. ¿Serían capaces todos de afrontar esos secretos enterrados? ¿Se atreverían a encarar los monstruos? Con el deseo ardiente de romper el ciclo despiadado, Quintana dio un paso adelante y cuando lo hizo, un aullido resonó en toda la plaza. La sombra de la figura encapuchada avanzó hacia él, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un ciclo de luces y sombras comenzó a girar a su alrededor. El pasado. Lo abrazaba como un vórtice, prometiendo llevarlo a un lugar de revelación o, tal vez, de condena. Quintana supo que el momento crucial había llegado. La inevitable pregunta se posó en sus labios, pero antes de que pudiera pronunciarla, la plaza se llenó de un estruendo ensordecedor, y todo se oscureció de nuevo. ¿Qué desvelarían finalmente aquellos monstruos de la noche? El eco del estruendo reverberaba en el aire, un lamento que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Quintana sintió un frío penetrante subiendo por sus piernas, y con una mezcla de temor y determinación, se obligó a abrir los ojos. La oscuridad aún lo envolvía, pero no estaba solo. A su alrededor, los habitantes del pueblo se mantenían en pie, las caras pálidas iluminadas por el brillo tenue de las farolas temblorosas, como un reflejo de los fantasmas que aún habitaban en sus corazones. De repente, la figura encapuchada alzó la mano cendilente, y el ambiente se volvió tan denso que la respiración de Quintana se hacía cortante. Una sombra emergió del suelo, tomando forma y volumen,
y antes de que se diera cuenta, Eloy, su amigo del alma, se encontraba frente a él, tan real como la angustia que había dejado atrás. Los ojos de Eloy destilaban tristeza y al mismo tiempo llamaban a la lucha. «Esto no es un juego, Quintana», exclamó Eloy, su voz vibrando con una urgencia incontrolable. «No puedes ignorarlo más. El oscuro legado de nuestros recuerdos está ansioso por ser desvelado». «¿Pero qué significa eso?». Quintana se sintió atrapado entre la valentía y la duda. Sabía que enfrentarse a su pasado podría implicar pérdidas aún más devastadoras, pero ¿acaso quedaba otra opción? A su lado, los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos de ellos parecían querer retroceder, pero otros, más decididos, comenzaron a dar pasos al frente. «Todos sentimos la carga de lo no dicho», dijo la anciana, cuyos ojos reflejaban miles de historias y verdades olvidadas. «Cada uno tiene sus secretos más oscuros y el momento de arriesgarse a destaparlos ha llegado». Con un resplandor intenso, la figura encapuchada se acercó y levantó su rostro. Aunque su semblante permanecía oculto, la oscuridad misma parecía temerle. «No es solo el pasado el que vuelve, sino las consecuencias de lo que hemos hecho y dejado de hacer. Los muertos regresan para cobrar lo que se les debe», advirtió, y esas palabras inmovilizaban el tiempo. Un grito desgarrador rompió la atmósfera, proveniente de una mujer en la multitud que se desgarraba las manos. Su mirada estaba fija en un lugar invisible hacia el fondo de la oscura noche. «Mis hijos. No puedo perderlos otra vez», su voz quebrada resonó, empujando a Quintana a recordar su propia lucha. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, una chispa de valentía empezó a florecer en su pecho. «Si enfrentamos esto juntos, podemos cambiarlo todo», gritó, su voz atravesando la negrura. La multitud miró hacia él, sorprendida por la fuerza inesperada de su proclamación. Quintana sintió que la esperanza se encendía entre ellos, y eso era todo lo que necesitaban. Las sombras comenzaron a retorcerse, revelando visiones de su pasado, la risa compartida con Eloy, los abrazos de su madre, incluso la tristeza que había enterrado tan profundamente. Cada recuerdo era un eslabón, un hilo de su historia aguardando ser entrelazado con el valor de enfrentarse a la verdad. «Despertad a nuestros fantasmas», exclamó la anciana, y al hacerlo, la plaza pareció temblar, resonando con la energía acumulada del miedo y la valentía. Los espectros comenzaron a danzar en las sombras, formando un enredo vibrante de verdades y mentiras, todo a un paso de ser liberado. Sin embargo, mientras la Night se tornaba explosiva de revelaciones, una sombra no buscada se acercaba desde el fondo. Un hombre apareció entre las brumas, su figura imponente incluso en la oscuridad. De su voz emanaba el peso de un poder antiguo. ¿Pensaban que podrían liberarse tan fácilmente? «El precio será mucho más alto de lo que imaginan», advirtió, y las palabras se hundieron en el pecho de Quintana como una tsunamizada ola de terror. La tensión se cortaba en el aire. Quintana sintió que su corazón se detenía mientras el misterioso hombre se acercaba, desdibujando la línea entre el pasado y el presente, entre la redención y la condena. ¿Qué más estaba dispuesto a sacrificar por sus verdades? ¿Serían capaces de enfrentar el costo de sus recuerdos? Todo quedó en suspenso, y con un último grito de desafío, Quintana se preparó para el inevitable enfrentamiento. Las miradas de su pueblo se entrelazaron con un sentido renovado de lucha. Pero cuando la oscuridad parecía estar a punto de tragarlos a todos nuevamente, un trueno retumbó en el cielo. ¿Era esto solo el comienzo de una catástrofe que sellaría su destino? La plaza, antes llena de temor, fue invadida por una oleada de valor. Con la figura encapuchada y su siniestra advertencia resonando en el aire, Quintana sintió que el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor de guerra, un ritmo que llamaba a la lucha. La voz del anciano se alzó en medio del caos. ¿Quiénes somos si no enfrentamos nuestras verdades? Unámonos. La multitud, atrapada entre el miedo y la valentía, comenzó a formar un solo cuerpo, unidas las manos, como si el contacto físico pudiera ahuyentar los fantasmas. La figura encapuchada observaba, una sonrisa enigmática dibujada en su rostro oculto. El valor es admirable, pero recuerda que la libertad viene con un precio. La advertencia pesaba en el aire, incluidos los ecos de antiguas traiciones y secretos no revelados. Quintana sintió un escalofrío, aún podía escuchar la voz de su madre reprochando su olvido, el rostro desolado de Eloy clamando justicia. «Hoy, la verdad cortará las cadenas que nos atan», gritó, y su voz se alzó sobre el murmullo de la multitud. Fue en ese instante, cuando los recuerdos cobraron vida. Las sombras danzantes se transformaron en rostros conocidos, cada uno atrapado en las redes del pasado. Eloy,
Su mirada triste como un océano de olas, extendió una mano hacia él. No dejes que la culpa te consuma, Quintana. ¿Vas a dejarlos ganar? El grito de la mujer resonó otra vez. Mis hijos. Y algo cambió en la atmósfera. Era el momento decisivo, la hora de la verdad. Cada persona, cada familia estaba a punto de reconstruir su historia, y Quintana lo entendió en lo más profundo de su ser. Se acabó la espera, exclamó, arrastrando a la multitud hacia adelante con su determinación. Hoy, en esta noche oscura, desenterraremos nuestros secretos. No dejaremos que el dolor nos defina más. Algo en el aire empezó a cambiar. Las sombras que antes parecían amenazantes comenzaron a retroceder, como si resistieran el poder de la luz que surgía de los corazones de los presentes. Quintana se volvió hacia la figura encapuchada. Queremos enfrentar nuestros miedos, no más sombras, solo la verdad. Una explosión de luz iluminó la plaza, empujando a las sombras hacia atrás, mientras los gritos de reconocimiento y liberación vibraban en el ambiente. La figura encapuchada sonrió, pero esta vez era diferente, parecía reconocer el poder del pueblo. Cada paso que deis se verá reflejado en las decisiones que toméis. Recordar, enfrentar, vivir. Cargaréis con lo que habéis ocultado. La última frase resonó y generó ecos. Quintana sintió como el dolor se apretaba en su garganta, pero apretó las manos, decidido. Las sombras comenzaron a disiparse, revelando cada historia olvidada que temían enfrentar. Los fantasmas bailaban, pero ahora parecían menos amenazantes, como si desearan ser vistos, ser recordados. Quintana miró a su alrededor, observando las lágrimas de sus vecinos, las miradas de dolor y esperanza, el deseo de sanar todo lo que había sido roto. Recordar no solo es un acto de sufrimiento, sino una herramienta de sanación, dijo la anciana, su voz firme y clara. En ese momento, Quintana sintió que el peso de la verdad empezaba a liberarse. Luego, en un instante mágico, el cielo se iluminó con un fulgor resplandeciente. Los recuerdos se alzaron, flotando por la plaza, llenando los corazones de todos con historias que desenterraban la vulnerabilidad, la pérdida y, en última instancia, el perdón. Es hora de sanar, exclamó Quintana, sintiendo la energía de la multitud a su alrededor, una marea de fuerza colectiva. El pueblo, antes dividido por secretos oscuros, comenzó a unirse, a contar sus historias, a enfrentar lo que antes habían temido. La verdadera batalla comenzó, la batalla por su propia historia. Mientras la figura encapuchada retrocedía, un viento poderoso sopló, llevándose consigo las sombras del pasado. Quintana sonrió, viendo a su madre entre la multitud, una figura iluminada con amor y perdón. Sin miedo, se acercó y se abrazó a sus recuerdos, los rostros que había perdido, lo que había olvidado. Hoy, rompemos las cadenas de la oscuridad, declaró, levantando los brazos, y en su lugar, abrazamos la luz de nuestras historias. Que nuestra verdad viva, que nuestra memoria se alce y que nunca olvidemos quiénes somos. Las palabras resonaron en el aire, vibrando con un nuevo sentido de libertad. Las sombras finalmente se disiparon. El pueblo comprendió que enfrentar sus verdades era el primer paso hacia un futuro brillante. Así, la plaza no solo se convirtió en un escenario de revelaciones, sino en un testimonio de resistencia y esperanza. Los murmullos comenzaron a transformarse en risas, abrazos y promesas de sanación. Cada uno había elegido enfrentar su verdad y, en el camino, descubrirse a sí mismo. La noche, que al principio había sido un manto oscuro de terror, se convertía en una luminosa celebración de nuevas posibilidades. Quintana, mirando a su alrededor, supo que después de esa medianoche, el pueblo nunca sería el mismo. Juntos, habían elegido vivir y recordar, y ese era el primer paso para construir un nuevo futuro. Gracias por acompañarnos a través de esta intensa historia. Si te ha impactado y quieres más relatos como este, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No olvides darle like para seguir alimentando el algoritmo que nos permite traer más contenido exclusivo. Comparte tus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios, tu voz es importante. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.